Verás, mi familia y yo teníamos un rancho en Montana y mis padres uno en Kansas. Mi padre murió repentinamente de un ataque al corazón. Dejamos a nuestro hijo mayor, de 22 años, a cargo de nuestro rancho de Montana y trasladamos al resto de la familia a Kansas. Yo ya había estado allí antes, por supuesto, porque íbamos de visita todas las Navidades y a veces alguna que otra vez durante el año. Mi madre se mudó a la ciudad, cosa que llevaba tiempo deseando hacer porque realmente no le gustaba mucho la vida de ranchera. Así que le compramos una casa. En cuanto llegamos, Carrie y los niños empezaron a preparar la casa. Tuve que ir a ver cómo estaba el ganado porque sabía que los jornaleros se habían ocupado de él, pero papá habría querido que lo supervisara enseguida. Vi que estaban en el pequeño prado junto al granero. Me pareció raro. Papá siempre trasladaba las vacas y los terneros a los pastos de verano a finales de la primavera. Después de destetar a los terneros, pregunté a los granjeros por qué no los habían trasladado y todos se encogieron de hombros. Me dio la impresión de que sabían algo, pero no querían decirlo. La cuestión es que no tiene sentido alimentar al ganado con heno en verano cuando hay pasto para que coman. Hice que me ayudaran a meter el ganado en el remolque y lo llevamos a los pastos. Cuando llegamos allí, me di cuenta de papá cerca eléctrica no estaba funcionando. Tenía un pequeño montaje con una batería conectada a un panel solar. Lo arreglé mientras las manos consiguieron el ganado de la camioneta. Nada parecía diferente sobre el pasto que pude ver, pero me gustaría saber por qué papá no lo estaba utilizando. Cuando terminamos con todo eso, estaba oscureciendo bastante, así que regresamos. Cuando fui a ver el ganado a la mañana siguiente, lo primero que noté fue que la cerca estaba apagada de nuevo. No sabía por qué alguien iría al rancho en medio de la nada y apagaría la valla. Pensé que podría ser una broma, pero una muy extraña. Volví a encenderla y me di cuenta de que el ganado actuaba de forma extraña. Se amontonaban cerca de la valla. Normalmente se dispersan buscando la mejor hierba. Puede que las madres se queden cerca de los terneros, pero no suelen agruparse así a menos que intenten mantener el calor. Siempre me preguntaba por qué mi padre no había usado el pasto este año. Ojalá pudiera preguntárselo. Era muy extraño. Simplemente no entiendo lo que podría estar ahí fuera de todos modos. Pero sucedió de nuevo. Al día siguiente. La valla estaba apagada y el ganado estaba parado en un montón. Cuando fui a encender la valla de nuevo, vi un extraño patrón de huellas en la tierra. El pasto es en su mayoría hierba, pero solo había un poco de tierra allí. No lo sé. Parecía una huella de lagarto, pero muy grande. Un poco desordenado, sin embargo, así que realmente no estaba seguro. Volví a la casa y Carrie dijo: «Prepara una cámara». Encontramos una en las cosas de papá con sus herramientas. De alguna manera no me sorprendió. Y se me ocurrió que yo podría encontrar lo mismo que él. Realmente deseé poder hablar con él. Estaba demasiado oscuro para volver a salir esa noche, así que salí por la mañana. Lo mismo. Todo el ganado acurrucado. Pero me di cuenta de que había uno que actuaba raro cuando me acerqué y vi un corte en su costado. Era uno de los terneros, de pocos meses, pero bastante grande. Tuve que llamar a uno de los peones para que sacara el remolque y pudiéramos cargarlo y llevarlo al veterinario. Cuando la veterinaria lo vio, dijo: «¿Qué ha hecho esto?». Le dije que no lo sabía. Ella negó con la cabeza, pero yo sabía lo que parecía. Parecía que se lo había hecho algo con dientes largos y afilados. Algo. ¿Pero qué? El ternero pesaba 90 kilos. Lo que lo atacó era grande. Justo después de que el veterinario se fuera, volví a salir. Instalé la cámara de mi padre. Carrie ya había revisado las imágenes, pero si papá grabó algo en ella, se había borrado. Me sentí aliviado a la mañana siguiente cuando salí y vi que ninguna de las reses estaba herida. El que tenía el corte estaba bien y se quedaba en el establo mientras se curaba.
El ganado volvió a apiñarse cerca de la valla y decidí que, pasara lo que pasara, había que sacarlo de los pastos. Me puse manos a la obra mientras me llevaba la cámara a casa y la conectaba al ordenador. Quería ampliar las imágenes para poder verlas mejor. Fue un trabajo lento ver toda la tarde y la noche del vídeo. Sin embargo, lo puse en reproducción rápida para poder avanzar un poco más rápido. Vi que el ganado empezaba a agruparse. La cámara captó algo que se apartaba de la valla. Parecía un hombre en la oscuridad hasta que se dio la vuelta. Estaba tan cerca de la cámara que di un respingo en mi asiento. La única toma me dio una vista completa de su cara, estos dientes afilados y la cara como un dinosaurio. No había ningún color, ya que la cámara estaba en modo de visión nocturna. Juro que esa cosa me sonrió. Entonces la grabación se detuvo. Tenía la toma fuera de la cámara, pero congelé esa toma y me quedé mirando esa cara borrosa durante mucho tiempo. Era un reptil. Estoy seguro de ello. Antes de entrar en esto, permítanme decir que nunca he tenido ninguna creencia en lo sobrenatural. Como la mayoría de la gente racional, siempre busco la explicación científica detrás de los informes de fantasmas o criaturas extrañas. Pero nunca he sido capaz de explicar lo que experimenté en este edificio. Cuando tenía 20 años, mi amiga y yo acabábamos de empezar nuestro propio negocio de limpieza cerca de Cedar Falls, Iowa. Para nuestro primer trabajo, nos contrataron para limpiar este viejo centro de uso, que no se había utilizado en unos 10 años. El nuevo propietario quería reabrirlo y devolverle la vida. El lugar no había sido cuidado durante todos esos años. Mientras estaba cerrado, mi amigo Lou y yo nos aprovisionamos de material de limpieza y nos pusimos manos a la obra. Hacía un calor de 1000 demonios trabajando en aquel viejo edificio a 90 grados, pero estábamos encantados de haber conseguido el trabajo. Habíamos fregado cada centímetro y rincón de aquel lugar. Estaba mohoso y obviamente había roedores viviendo allí en algún momento, así que nos costó mucho trabajo dejarlo limpio. Iba a ser un trabajo de 2 semanas. El lugar tenía 2 escaleras. Una estaba situada en el centro del edificio y la otra en un lateral. A los pocos días de la segunda semana, yo estaba limpiando la escalera lateral mientras Lou trabajaba en la zona del sótano. Allí estaban los baños, las mesas de billar y los futbolines. Podía oír a Lou trabajando en el sótano. Estaba barriendo las escaleras cuando oí que las puertas de los baños del sótano se cerraban muy fuerte, como cuando alguien está furioso y da un portazo. La llamé y le pregunté por qué estaba dando portazos. Subió corriendo las escaleras con la cara pálida y dijo que ella no había sido. Las puertas de los 2 cuartos de baño del sótano se habían cerrado simultáneamente. Bajamos juntos a ver qué pasaba, pero no había explicación. No había nada ahí abajo que pudiera haber causado una corriente de aire o algo así. Simplemente no podíamos explicarlo. Al día siguiente, estábamos los 2 arriba trabajando en la zona de la biblioteca. Estábamos limpiando las estanterías cuando oímos que se utilizaban las mesas de billar. Oímos que alguien rompía la rejilla y oímos rodar todas las bolas. Pensamos que algunos niños habían entrado de alguna manera y estaban desordenando nuestro limpio sótano. Así que me apresuré a bajar por la escalera central y Lou bajó por la escalera lateral para que pudiéramos llegar a ellos desde 2 direcciones. Bueno, bajamos y casi nos chocamos, pero no vimos a nadie más. Fuimos a ver las mesas de billar y no había bolas fuera. Todos los palos estaban alineados como los habíamos dejado. El sótano estaba empezando a asustarnos. Si hubiera estado allí solo, creo que habría abandonado el resto del trabajo. Menos mal que ambos oímos lo mismo al día siguiente. Estábamos trabajando juntos en la oficina principal. El comedor estaba justo fuera de la oficina y habíamos encendido el equipo de música.
Lo teníamos a todo volumen y de repente se apagó. Lu salió a investigar y vio que el equipo de música estaba desenchufado. Comprobamos el enchufe y no parecía tener ninguna conexión suelta ni nada parecido. Volvimos a enchufarlo, encajaba muy bien y la música volvió a sonar. Llegados a este punto, empezamos a cuestionarnos nuestra cordura. No había nadie más en el edificio. Empezamos a desconfiar del lugar. Cada día había una cosa rara nueva. Apagamos el equipo de música y volvimos a terminar nuestro trabajo lo más rápido que pudimos. Pero entonces empezamos a oír el ruido que subía del sótano. Fuimos y nos pusimos en lo alto de la escalera y pudimos oír que eran voces de niños. Sabíamos que no había nadie ahí abajo, y esta vez ni siquiera nos molestamos en ir a comprobarlo. Sonaban sobre todo risas, pero se mezclaban algunos susurros extraños. Luego se oyó una risa aguda y maníaca que nos hizo volver corriendo a la oficina para ponernos a salvo. Nos sentamos y escuchamos, pero todo se había vuelto muy silencioso. Pero decidimos irnos temprano ese día. No queríamos volver y terminar la semana, pero tampoco queríamos recibir una mala crítica en nuestro primer trabajo. Teníamos que terminar de fregar y recoger todas nuestras cosas. Nos sentíamos muy nerviosos. Cada pequeño ruido nos hacía saltar. Hasta entonces, la energía del local no nos había parecido maligna ni nada parecido. Pero ese día, algo en el aire pareció cambiar. Se podía sentir una presión muy fuerte en el aire. Habíamos conseguido fregarlo todo y cargar las provisiones en el coche. Volvimos a entrar para apagar los ventiladores y las luces. Lu había ido a apagar las luces del sótano y la oí gritar ahí abajo. Bajé corriendo y el suelo húmedo estaba cubierto de huellas de pies sucios y descalzos, como si un montón de niños hubieran corrido por todo el sótano. Salimos corriendo de allí, aliviados de no tener que volver. Nunca he creído en fantasmas y ni siquiera he visto uno, pero aquel lugar me puso los pelos de punta. Intenté averiguar si había alguna historia de una tragedia o algo así, pero no pude encontrar nada, excepto que parece haber muchos cementerios de nativos en esa zona, pero quién sabe. Hace poco visité la casa de mi infancia para ayudar a mis hermanos a limpiarla. Cuando nuestra madre finalmente falleció, me asaltó un recuerdo repentino. Crecimos en una zona rural con un gran campo detrás de casa. Desde entonces había sido comprado por promotores inmobiliarios, pero cuando yo tenía unos 10 años se utilizaba para cultivar alfalfa. Nuestros padres siempre nos decían que tuviéramos cuidado en el campo, porque de vez en cuando había cazadores o perros sueltos. Sin embargo, solíamos jugar mucho por allí, y una de las cosas más emocionantes y aterradoras cuando era niño era encontrar puestos de caza de ciervos en el bosque que rodeaba el campo. Supongo que el granjero debía de ser el propietario de los bosques circundantes y arrendaba la propiedad para la caza. Mis 2 hermanos mayores y yo no íbamos a menudo al bosque. Creo que en parte nos daba miedo, sobre todo con los cazadores cerca. Nuestra familia no estaba familiarizada con las armas, así que les teníamos aversión. Además, el bosque era muy oscuro. Incluso durante el día crecía la espesura y los árboles tapaban gran parte de la luz. Un día, por la razón que fuera, cuando yo tenía unos 10 años, mis hermanos y yo decidimos ir de aventura al bosque. Unos adolescentes de la calle de arriba habían estado conduciendo todoterrenos en la propiedad ilegalmente y sus desventuras habían dejado grandes senderos. Estos senderos eran anchos y estaban despejados de grandes troncos o rocas, por lo que eran una aventura atractiva para niños de nuestra edad. Era verano y probablemente hacia el mediodía decidimos adentrarnos en uno de los senderos.
Si te situabas en la parte superior de nuestra propiedad mirando al campo, nos adentrábamos en el bosque por el extremo izquierdo. Habíamos encontrado cotos de caza abandonados allí antes, pero el sendero estaba lejos de ellos, así que nos sentimos cómodos. Lo que no esperábamos era encontrar ningún tipo de vivienda en el bosque. Como he dicho, los árboles eran frondosos. Nunca imaginé que hubiera una casa allí, pero a unos 10 minutos a pie encontramos una casita. Debía de estar a un buen kilómetro de la carretera en la que estaba nuestra casa. La casa estaba en muy mal estado, con el tejado casi derrumbado y el revestimiento obviamente podrido. Todos nos detuvimos en una pequeña elevación de rocas, y en silencio trató de averiguar qué hacer. ¿Bajábamos a ver qué pasaba o nos íbamos a casa? A nuestra madre no le habría hecho ninguna gracia saber que habíamos explorado una casa que literalmente se caía sobre sí misma, pero era demasiado tentador. Bajamos por el sendero, que ahora no era más que un sendero de caza como el que recorren los ciervos y los conejos, y nos acercamos a la casa. Seguía pareciendo duro, pero sorprendentemente sólido. Mis hermanos y yo intentábamos averiguar cómo había llegado hasta allí y quién la había habitado. Había una zona cercana llena de arbolillos de no más de 1 o 2 centímetros de ancho, así que supusimos que había sido una especie de camino para llegar a la casa. En algún momento empezamos a mirar alrededor y mi hermano mediano entró en la casa. A pesar de nuestras advertencias, la puerta principal estaba descolgada, así que mi hermano y yo nos asomamos para ver cómo era por dentro. El suelo también estaba hundido, pero no había sótano. Había unos cuantos platos y tazas rotos con viejos diseños de cachemir. Lo más espeluznante era que aún quedaban en la casa algunos objetos de uso cotidiano. Mi hermano mediano, dentro de la casa, se dirigió a lo que parecía un armario y lo abrió. Había un retrete y un lavabo muy pequeño dentro, ambos obviamente sin usar desde hacía mucho tiempo. Había otra puerta que, a juzgar por la distribución de la casa, debía de ser otra habitación. La abrió y retrocedió. Inmediatamente nos llamó, pero ahora los dos éramos aún más reacios a entrar. Después de unos minutos diciéndonos que era solo otra puerta, entramos con cuidado en la habitación hasta donde él estaba. Lo que estábamos viendo definitivamente no era solo otra habitación. En el suelo de la habitación había una escotilla metálica gigante, como la que se ve en un barco o en un submarino. Incluso tenía una manivela y varios pernos grandes, más grandes que el puño de un adulto. Sorprendentemente, esta cosa estaba en bastante buen estado. La mayor parte del techo sobre esta habitación estaba intacta. El metal era de un color verde grisáceo, desgastado y picado. No estaba oxidado, pero no parecía que hubiera sido abierto en mucho tiempo. Mi hermano mediano seguía trasteando intentando girar la rueda, pero mi hermano mayor y yo estábamos tan asustados que acabamos sacándolo de la casa y volviendo corriendo por el sendero. Volvimos a casa y solo hablamos de ello un par de veces durante los 2 días siguientes. Nunca volvimos a hablar de ello y lo había olvidado por completo hasta que fuimos a vaciar la casa de nuestra infancia. Le pregunté a mi hermano mayor, el mediano, que ahora vive en Florida, si lo recordaba. Su rostro palideció brevemente y me confirmó que sí. No tengo ni idea de qué fue de aquella casa, ni de aquella trampilla en el suelo. Ahora hay una gran urbanización de apartamentos allí, pero a día de hoy no creo que fuera un búnker ni nada parecido. Era demasiado sofisticado para la pequeña casa y estoy convencido de que era donde el gobierno decidió esconder una instalación subterránea para algo. Supongo que nunca se sabrá.